¿Qué tal estás? Pues bien, ya no sé ni en qué día vivo. Ah, sí, que te iba a decir que ya hemos acabado el mes de noviembre, que esto está Sí, ya todo el pescado vendido. viernes 28 de noviembre. Estamos ya Si lo estás finiquitando. escuchando, hoy viernes que lo estamos emitiendo. Entonces, bueno, a ver, bueno, yo lo que me estoy encontrando, que es que pasa igual todos los años por estas épocas. Ya la gente está cerrando, ya dice que ya para enero, que ya no vamos a hacer nada, que tal. Y bueno, pues vamos a sacar un tema que si nos hacen caso y lo aplican, y sobre todo ahora que a lo mejor tenemos más tiempo, porque bueno, ya están presupuestos cerrados, ya casi lo tienes todo hecho, tal, van a empezar el año con bastante más fuerza. Y es una cosa en la que no echamos cuentas y tiene que ver con el contenido que publicamos. Pues normalmente lo que hacemos es publicar contenido que creemos que es la bomba, que queremos que la gente lo va a entender y eso está en nuestra cabeza. Es un Sí. contenido que lo haces tú pensando en que la gente está en tu misma conversación mental y resulta que nadie te entiende. Y como nadie te entiende, ¿cuál es la causa? O sea, la causa, perdona, ahora no me va a salir. El La efecto, consecuencia. la Efecto, la consecuencia, consecuencia. eso. Pues que nadie te compra. Claro, Así que claro. publicas, nadie tiene claro qué es lo que haces, ni para quién lo haces, ni por qué les tiene que importar, con lo cual, pues eso, cuando nadie entiende lo que haces, pues no hay Nadie te hace pago. ni caso, claro. No saben quién eres. Entonces, al final es como si fueras invisible, ¿no? Sí, Y y eso que te molestas pues en currarte el contenido, le metes ahí frases como muy pensadas, sí. muchos datos técnicos, te trabajas en los mensajes, el lenguaje, y al final, cuando terminas de leer los mensajes, dices, pero ¿y este qué hace? Sí, eso es una movida. Al final, hay una falsa premisa, el de que todo el mundo acaba comprando siempre y lo que hablábamos antes, ¿no? Que te hace invisible. La gente se cree que tiene que demostrar todo lo que sabe hacer, toda autoridad, el nivelazo que tiene, o sea, lo grandilocuente y personaje que es al final haciendo todo esto. Y, y yo creo que eso es un error No, no, no es que que lo creas cometemos, tú, es que ¿vale? es un error. O sea, porque la gente lo que no quiere saber es ni lo que haces, ni, o sea, ni lo que no quiere saber, perdona, lo que haces sí. Lo que no quiere Todo es lo que lo es. que tú sabes. Y lo que quiere saber es si tú puedes entender lo que les está pasando y si lo puedes resolver. Y no solamente si lo puedes resolver, sino que si lo puedes resolver mejor y mucho más rápido que ellos. Pero claro, si tu contenido es confuso o es vago, porque normalmente tendemos a ser generalistas por intentar llegar a cuanta más gente mejor, o es un contenido excesivamente técnico, Mm. la gente desconecta y tú te quedas preguntando y diciendo, joder, con la cantidad de cosas que publico, con lo interesante que es y tal, y los mensajes, pues lo mismo da, que los mandes que no los mandes, porque Sí, no llegan a nadie. sí, al final eso es muy habitual al final que pasen esa serie de cosas. Porque vamos a ver, la gente lo que quiere saber es que entiendes lo que les está ocurriendo a ellos. Y si puedes resolverlo mejor y más rápido que otros, pues mejor todavía. Es lo que tú decías, no quieren saber todo lo que tú haces. Al final, como empieces a contar cosas, la gente se lía y se desconecta del todo, al final, de todo tu mensaje. Si no fuera imposible que te entendieran a la primera, tú imagínate, si cada vez que publicas algo, a la gente supiera, la gente se diera cuenta, mejor dicho, de qué estás hablando, qué problema estás resolviendo, qué único problema estás resolviendo, porque muchas veces lo que veo en mucho contenido es que la gente quiere solucionar 200 problemas. O sea, es como si entraras en un chino del todo a 100. O sea, tiene que haber de todo. No, yo si voy a un taller voy a que me arreglen el coche. Si voy a una tienda de deporte, voy a comprarme unas zapatillas o un chándal con ropa deportiva. No voy a comprarme un traje de chaqueta, ni una camisa, ni una corbata. Entonces, Mm. ¿por qué intentamos hablar de todo? Tenemos que hablar de una sola cosa, de un problema. ¿Qué problema estamos resolviendo? ¿Para quién lo estamos resolviendo? ¿Y por qué le estamos resolviendo ese problema? Un único problema.
y una única solución, ¿vale? Y entonces, ¿vale? Ahí la gente se daría cuenta de por qué tendrían que seguir leyéndote, por qué tendrían que seguirte, por qué tendrían que estar en contacto contigo, ¿vale? Pero le tienes que dar esos motivos, tienen que darse cuenta, ¿vale? Claro, tú tienes que hablarles como le hablas a tus clientes. O sea, no como le hablas a un compañero, a un colega que a lo mejor está en el mismo, tiene los mismos conocimientos que tú y os entendéis. Le tienes que hablar desde su dolor, no desde lo que tú sabes hacer, no tiene que hablar tu ego. Y luego una cosa que yo creo que nos hemos cansado de decir, tu mensaje tiene que estar metido en una frase. O sea, es que es tan sencillo como, pero pasa igual como cuando te presentas, cuando te dices, pero tú qué es lo que haces y empiezas ahí a explicar y tal. No, vamos a ver, una Claro. frase que se pueda repetir y que la gente se quede con ella en la cabeza. Es así de sencillo. Entonces, ¿cuáles son los tres errores que son los que hacen que, que estés hablando solo? Bueno, pues voy con el primero. La gente que piensa que que si utiliza tecnicismos o lenguaje muy técnico de su sector va a parecer más profesional. Y con eso muchas veces lo que consigues es parecer una persona lejana y más abstracto, ¿vale? Y cuanto más abstracto eres, pues lógicamente menos vas a vender porque no te van a entender, ¿vale? Sí, hay sectores en los que todo es muy técnico y si estás hablando a un público o tu cliente es muy técnico, le tienes que hablar con ese lenguaje, vale, efectivamente, pero son entornos totalmente diferentes. Aquí estamos hablando Mm. de situaciones más o menos de la vida cotidiana y normales, ¿no? Lo normal es que hablemos en el lenguaje que habla nuestro cliente. Lógicamente, si nuestro cliente es técnico, le va a tener que hablar técnicamente, porque si no, en vez de parecer abstracto, vas a parecer un cateto que no sabes de lo que hablas. Entonces, eso está claro. Pero en una situación normal, habla como habla tu cliente, como pues, una persona normal, ¿no? Casi todo el mundo habla normal, entiendo Mm. yo. Y luego el segundo error es que la gente pensamos, no, si es que mi cliente ya sabe de lo que hablo. ¿Estás seguro? O sea, yo es que lo veo, pero los mensajes que mandas, pero que es que lo mismo que le mandes a un compañero, que le mandes a alguien de la familia, igual. Eh, Tu cliente, para empezar, no tiene tiempo para saber de qué le estás hablando. Y luego, lo más probable es que el contexto en el que tú escribes el mensaje, tú piensas que en ese mismo contexto está tu cliente. Y no es así. Con lo cual, si no conectas en 5 segundos, ya has perdido, ya la conversación se acaba. Claro, sí, total. Eso es así. Y bueno, vamos con el último, ¿no? El que dice, esa gente que dice que lo importante, lo que más vale es demostrar el conocimiento, no vender. ¿Vale? Pero es que si estás continuamente publicando única y exclusivamente para educar a la gente, no estás conectando del todo, no estás provocando una acción. O sea, nuestro contenido no es un curso, no es un programa formativo, es una herramienta que tiene que generar conversiones. Y sí, puedes tener contenido de valor, efectivamente, pero no puedes dar una formación a base de contenido porque no vas a conectar con la gente. De hecho, lo que más conecta no es la parte educacional, sino la parte en el que la persona que te está leyendo está viendo una transformación, está viendo algo que le ha cambiado a otra persona, a un cliente, a un compañero. Eso es lo que realmente está conectando. Ujú. El cómo has hecho, cómo has solucionado eso viene después, cuando él se siente identificado y te pregunte, oye, ¿cómo le solucionaste ese problema a esta persona? ¿Qué herramientas utilizaste? ¿Qué hiciste? Ahí es cuando te va a preguntar y te va a pedir una reunión, pero en un principio lo que tienes que demostrar es que puedes conectar con esa persona. Está Sí, claro. para empezar con ellos, pues eso, generar una conversación. Pero bueno, ya que hemos dicho, ya que hemos hablado de los errores, vamos a hablar de una estrategia que con 3 sencillos pasos vas a conseguir que te entiendan y si te entienden, que contacten contigo. Entonces, el paso Venga, número vale, uno, paso uno.
Digo, primero el uno. Sí, normalmente primero es el uno. Sí, casi siempre. Habla de un problema concreto, no de un concepto vago que se nos llena la boca. No hables de mejorar la productividad, eso a la gente no le dice nada. Háblale de que pierdes 3 horas al día en cambiar tareas, porque ahora te pones con una tarea, mañana te pones con otra y al final no cierras nada. Entonces, lo que tienes que hacer es pregúntate qué es lo que está leyendo tu cliente, qué es lo que está viendo tu cliente, qué es lo que oye el cliente, qué sufre un cliente cuando tiene el problema que tú resuelves. Y lo único que tienes que hacer es describir eso y no expliques la teoría. Simplemente le tienes que contar, pues eso, para que se sienta identificado. Y porque tu cliente, cuando no le interesa lo que dices o no le interesa cómo lo dices, no te lo va a decir. Mm, Simplemente te deja ahí en visto eh, y ya está. sí, Y es una objeción al final. Es una objeción que tienes que resolver y es la más común y la menos tratada. O sea, mensajes que se quedan ahí en visto y que directamente, pues nada, no van a ningún sitio porque ni muestran un interés, ni muestran ni no interés ni nada. Entonces, pero bueno, venga, vamos con el venga, paso vamos con 2. el paso 2, que es el dar contexto en 10 segundos. No te lances como un loco a escribir consejos sin decir para quién estás hablando. Empieza a dejar claro, siempre desde el principio, a quién te diriges, qué situación estás abordando, qué va a sacar el otro de leerte. Pues si eres consultor y publicas en LinkedIn, pero nadie te habla, esto te interesa o esto te puede interesar. Estás cometiendo este error sin darte cuenta. Eso puede ser un inicio. O si eres diseñador gráfico y estás buscando clientes en LinkedIn, pero nadie te hace caso, igual es porque no estás demostrando todas las piezas de contenido que has hecho a lo largo del último trimestre o cómo has ayudado con tus diseños a otras empresas a lo que sea. Entonces ahí ya estás poniendo en contexto de, vale, esto va para esta persona. Luego hay gente que dice, ya, pero es que claro, es que si digo que esto es solo para consultores, o una persona que no sea consultor no le va a interesar. Bueno, estamos diciendo que tenemos que enfocarnos en a quién le vamos a resolver ese problema. Es que a lo mejor de lo que estás hablando no le interesa lo más mínimo a un fontanero. Vamos a ver, piénsalo. Sí, pero es que además si solamente te dedicas, es que aunque solamente te enfocaras a consultores, anda que no hay consultores. O sea, tienes ahí un Claro, mercado que no vas a poder ni abarcar. Pero ya bueno, ves. vamos con el paso 3. Mm, Tienes que usar una estructura en tus mensajes, una estructura que enganche. Porque hay muchas formas de escribir. Pero si quieres que entiendan tu mensaje, tienes que usar una estructura básica y que además es esta. Lo primero es hablar de un problema que sea visible. Un problema que el cliente sufra. Luego, el segundo paso, tienes que hablar de un error habitual, del error habitual que se comete porque probablemente tu cliente no está ahí pasivo con su problema. Ha probado cosas y no le han funcionado. Luego, una vez que ya has hablado de esto, del problema y del error, das tu enfoque. ¿Qué haces tú y por qué? Lo que tú haces funciona. Y eso es lo que tienes que explicar. Y luego, el siguiente paso, el próximo paso que tienes que conseguir que den, es lo que llamamos, o lo que ya se llama la llamada a la acción, que es que tienes que atraer su interés para que estén dispuestos, lo primero, a preguntarte que quieren saber más, que quieren probar lo que tú haces o que quieren hablar contigo. Entonces, por ejemplo, pues no sé, pues estás publicando contenido, lo que hemos dicho, contenido útil, pero el contenido se queda ahí y no te piden una reunión. Entonces, y dices tú, ¿y por qué? Dice, pues porque no te entienden. Entonces, tienes un mensaje que suena técnico, un mensaje que es vago o que es confuso. Y lo que necesitas es una estructura clara que conecte con el dolor de la persona que te lee y además explicárselo en su idioma. Claro, ¿No sabes dónde empezar? Pues me escribes y te enseño cómo tienes que enfocarlo. Y ya está.
con esto es un mensaje súper breve Mm. que directamente le estás diciendo a la persona el problema que estamos tratando hoy aquí, que es que estás publicando contenido, te matas a publicar contenido, que con toda la tarea que lleva detrás y Sí. contenido que nadie ve y no genera reuniones. Y bueno, y eso es como lo tendrías que estructurar, la estructura básica de cualquier mensaje que hagas. Y luego, como decimos siempre, pues puedes hacer dos cosas. Ujú. Nos puedes creer y hacer lo que te estamos diciendo o no. Entonces, si lo haces, ¿qué te va a pasar, Tony? Bueno, pues si nos haces un poquito de caso y si nos haces mucho, mejor, pues la gente va a entender, vamos, la gente a la que te diriges, tu audiencia, tu público, tus seguidores, tus contactos, van a entender por qué deberían escucharte. Bien, te van a escribir porque les va a resonar lo que les estás contando y vas a dejar de parecer un experto todo que habla en otro idioma a una persona cercana que entiende los problemas que tienen y que quiere ayudarles, que eso es lo más importante. Y si no lo haces, pues nada, vas a seguir siendo el del contenido que puede gustar más o menos, pero que no vende un colín, que vas a hacer, pues seguramente hagas en algún momento con alguna publicación algo de ruido, pero que no te va a llevar a hacer nada de negocio y que vas a acabar creyendo lo que le pasa a muchísima gente, que el problema lo tiene en la audiencia que le lee o que no le lee tanto, cuando realmente el problema está en la claridad con la que te estás comunicando con ellos. Y Está eso es claro. muy habitual. Así que bueno, y que no tengas ninguna excusa de cómo tienes que hacer esto y para que veas cómo funciona. Entonces, ¿qué te parece si les planteamos un reto para, Venga, para esta semana? ponles el reto, te Venga, toca. tienes que escribir un post que no tenga nada de... O sea, y te olvides de los tecnicismos. Ujú. Simplemente habla de un problema que sea visible, porque además la gente lo publica en redes, lo único que tienes que hacer es hacer un poco de investigación, un problema que sea visible y que sea concreto. Huimos de vaguedades. Revisa si tu contenido puede ser entendido por alguien que no te conoce de nada. Y esto es algo tan sencillo como, lo primero, leerlo en voz alta, que es una cosa que siempre se nos olvida. Tú cuando lees un mensaje en voz alta, tienes que ver que a ti te suena que es algo que se puede entender. Y yo siempre digo, yo creo que hay una prueba y si tienes hijos pequeños, para esto te van a servir, pero vamos, fenomenal. Si tú a tu Ujú. hijo pequeño le cuentas esto de lo que estás hablando y lo que quieres decir, si él te entiende, ya el mensaje ya es bueno. Así que, y si encima le preguntas, oye, con esto que te he contado, ¿tú entiendes de qué hablo? ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Y si tu hijo que tiene 12 años o que tiene tal, te dice que sí, el mensaje es, vamos, perfecto. Ujú. Y no se trata de sonar listo, se trata de sonar útil. Claro. Eh, Porque al final el que se hace entender es el que se va a llevar el cliente. Y entonces nos liamos, tal. No, no. Hazlo simple, hazlo claro. Y hazlo que sea un contenido que sea tuyo, con tu tono, con tu forma de comunicar. Y sobre todo, o sea, esto no se trata de que nos den el premio Nobel de literatura. Tienen que ser mensajes que sean comprensibles. Y si empiezas así y lo vas haciendo y vas puliendo los mensajes, lo más probable es que al primer mensaje que saques en este tono y así de pulido, vayas a tener contestaciones, vayas a tener gente que interactúe con tu mensaje y vas a ver lo que estábamos diciendo, que el problema no es tu audiencia, que el problema lo tenías tú cuando intentas comunicar. Así que bueno, yo creo que ya Muy bueno. bastante hemos regañado ya para ser el último episodio El último episodio del mes de noviembre. y en 4 semanas del año. En 4 semanas estamos ya, vamos, que ya Esto pasa muy a ver rápido. si ya verás como con esto, o sea, vas a poder cerrar el año bastante mejor de lo que venías haciendo hasta ahora. Y si no, Ujú. y nos lo dices, y bueno, lo que decimos siempre, activa la campanita, síguenos, activa la campanita para que cuando publiquemos el siguiente episodio
te salte el aviso, porque al final, episodio que te pierdes, consejo que te pierdes Sí, y no vas a poder y, y- y no vas a poder mejorar. Y luego, como tú decías también, si tienes a alguien que odies, mándale el link del episodio para que se lo vea. sí. Bueno, pues gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Un Chao. abrazo. Chao.